La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro muchísimo de saludarte, de saludaros personalmente a cada uno. Estamos hoy a sábado 21 de octubre. El Evangelio es de San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. Como cada sábado, renovamos con todo nuestro corazón la consagración a María. Hoy María va a tener algo importante que decirnos. Porque el Evangelio de hoy nos va a hablar de un clima de persecución contra la fe. Jesús cuenta con que sus discípulos van a tener que vivir en un clima de dificultad para vivir la fe, de persecución. Entonces, a raíz de esto, vamos a hablar hoy de cuáles son los peores enemigos contra la fe. Los peores enemigos de la fe. Y vamos a ver cómo el gran antídoto contra esos enemigos de la fe es María. Escucha, querido hermano, querida hermana, con mucha atención el Evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: todo aquel que se declare por mí ante los hombres, también el Hijo del Hombre se declarará por él ante los ángeles de Dios. Pero si uno me niega ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. Todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre podrá ser perdonado, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo o con qué razones os defenderéis o de lo que vais a decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Primero voy a explicar brevemente qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque aunque ya lo he explicado muchas veces, porque llevo muchos años comentando el Evangelio de cada día, pues puede ser que muchos de vosotros no hayáis escuchado esta explicación o que no la recordéis ya. Y es un tema que siempre genera mucho deseo de comprenderlo.
qué es esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que dice Jesús que no puede ser perdonada, y esto nos choca mucho. La blasfemia contra el Espíritu Santo no es un pecado puntual que no pueda ser perdonado. Un día blasfemé contra el Espíritu Santo, ya no se me puede perdonar nunca. No, esto no existe. Porque todo pecado que yo cometo, Dios me lo puede perdonar y me lo quiere perdonar. Porque es inmensamente bueno y misericordioso. La blasfemia contra el Espíritu Santo es cuando una persona se cierra a la gracia de Dios que le mueve a la conversión. Entonces, si una persona un día y otro, la gracia de Dios le está invitando a la conversión, el Espíritu Santo le está invitando a la conversión, pero esta persona se cierra a esa invitación, pues claro, no puede ser perdonado, no porque Dios no le pueda perdonar, sino porque Él no se deja perdonar, no quiere el perdón. Esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora te voy a hablar, querida alma contemplativa, de los enemigos de la fe. Porque Jesús nos está hablando en el Evangelio de hoy de cuando la fe sea perseguida. Hay unos enemigos de la fe que persiguen violentamente a los cristianos. Es el caso de la persecución sangrienta, cuando hay enemigos de la fe que matan a los cristianos. O es el caso, en otros sitios, de una persecución encarnizada contra la fe, un ataque directo y agresivo contra la fe, que aunque no se traduzca en matar a los cristianos, sí se traduce en atacarles fuertemente, acusándoles de las más variadas cosas. Esta es una persecución contra la fe, el ataque directo contra la fe, que es una persecución muy dolorosa. Pero no es la peor persecución contra la fe, porque los que persiguen la fe atacándola de frente, matando a los cristianos, ultrajándoles, queriendo expulsarles, queriendo que desaparezcan. Este tipo de persecución, a la larga, la historia demuestra que fortalece la fe. Cuando la fe es perseguida de manera directa, el resultado histórico es que la fe se fortalece. Aumenta el número de creyentes en esas situaciones. Hay otra persecución contra la fe que es mucho peor, que es la persecución que consiste en una persecución subterránea, en una persecución velada, disimulada, que no
ataca directamente a los cristianos y les acusa de ser la causa de todos los males del mundo, sino que es una persecución que lo que les dice a los cristianos es: nosotros os amamos, nosotros nos felicitamos de que haya cristianos, sois maravillosos, lo único que os pedimos es que seáis cristianos razonables. Lo único que os pedimos es que seáis cristianos, que no seáis fanáticos. Lo único que os pedimos es que no seáis cristianos medievales, sino que seáis cristianos del siglo XXI, que comprendan la mentalidad moderna. Esta persecución contra la fe, que no consiste en hacerla desaparecer directamente, sino en diluir la fe, en descafeinar la fe, en producir cristianos mundanizados, cristianos tibios, cristianos acomodados, cristianos con la mentalidad de este mundo. Ese tipo de persecución contra la fe, históricamente, se ve que es la más peligrosa. Porque en los países en los que se ha producido ese tipo de persecución, esa persecución velada, subterránea, disimulada, el número de cristianos ha disminuido enormemente con el paso del tiempo. Es una persecución que no trata de hacer desaparecer a los cristianos, sino que trata de mundanizar a la Iglesia. Una mundanización interna de la Iglesia, una secularización interna de la Iglesia. Esta es la peor persecución. Esta es la que más acaba con la fe en las naciones, en las familias. Que los cristianos sean cristianos mundanos, que los cristianos sean cristianos tibios. Porque un cristianismo mundano, un cristianismo tibio, es un cristianismo que poco a poco va perdiendo fuerza y va perdiendo miembros, cada vez hay menos, porque ese cristianismo no atrae a las personas. Ninguno de nosotros, tú que me estás oyendo, querida alma contemplativa, aunque estés en un convento, ninguno de nosotros está libre de este peligro. El peligro de la mundanización, el peligro de la
tibieza. ¿Y sabes cuál es el mejor antídoto contra la mundanización y la tibieza? Es María. Es que María, querida alma contemplativa, es el mejor antídoto contra todos los males y también contra este. Y hay un consejo que nos da María que es fundamental para luchar contra la secularización interna de la Iglesia y contra la mundanización de la Iglesia y de los cristianos. Y ese consejo es la oración. Orad y orad con el corazón. Porque un cristiano que ora mucho, un cristiano que ora con el corazón, la oración, el contacto con Dios, impide la mundanización y la tibieza, porque el contacto con Dios enciende, el contacto con Dios convierte, el contacto con Dios renueva. Lo primero que deja a un cristiano que se está haciendo tibio, lo primero que deja es la oración. Entonces, como tú y yo también tenemos el peligro de convertirnos en cristianos tibios, cristianos mundanos, María en este sábado nos llama a renovar la oración en nuestra vida. Tenemos que perseverar en la oración. Tenemos que orar mucho y tenemos que orar de corazón. Este es el mensaje del Evangelio de hoy, a mi modo de ver. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.